Personaje. En el teatro, el personaje acepta de buen grado adoptar los rasgos y la voz del actor, de tal manera que, al menos en principio, no parece que ello deba crear problemas. Sin embargo, pese a la evidencia de esta identidad entre un ser vivo y un personaje, el personaje solo fue en sus orígenes una máscara, una persona, que correspondía al papel dramático en el teatro griego. A través del uso gramatical del término latino, la máscara griega adoptó lentamente el significado de ser animado y de persona, de tal modo que el personaje teatral acaba siendo la ilusión de una persona humana. Metamorfosis históricas del personaje. Personaje y persona. Para el teatro griego, la persona es la máscara, el papel desempeñado por el actor. No se refiere al personaje esbozado por el autor dramático. El actor queda netamente diferenciado de su personaje. No es más que su ejecutante y no su encarnación, hasta el punto de disociar en su juego el gesto y la palabra. A partir de aquí, la historia del teatro occidental quedará marcada por una intervención completa de esta perspectiva. El personaje se identificará cada vez más con el actor que lo encarna y se transformará en una identidad psicológica y moral similar a los hombres, destinada a producir en el espectador un efecto de identificación. Esta simbiosis entre personaje y actor, que culmina en la estética del gran actor romántico, provoca las mayores dificultades en el análisis del personaje. 2. La dialéctica entre personaje y acción. Todos los personajes teatrales realizan una acción, incluso los de Beckett, aunque sea de una manera invisible. Inversamente, toda acción necesita para ser puesta en escena unos protagonistas, tanto si son personajes humanos como si son simples actantes. De esta constatación proviene la idea, válida tanto en el teatro como en el relato, de que entre la acción y el carácter existe una relación dialéctica. En este intercambio son posibles tres modalidades. A. La acción es el elemento principal de la contradicción y determina el resto. Es la tesis de Aristóteles. Los personajes no actúan o hablan para imitar su carácter, sino que reciben su carácter por añadidura, en razón de su acción, de tal modo que los actos y la fábula son el fin de la tragedia y este fin, por encima de todo, es lo principal. Aquí el personaje es un agente y lo esencial es mostrar las distintas fases de su acción en una intriga bien encadenada. Parece oportuno señalar que hoy se regresa a esta concepción de la acción como motor del drama. Los dramaturgos y los directores de escena se niegan a partir de una idea preconcebida del personaje y presentan objetivamente las acciones. Reconstituyen series de acciones físicas sin preocuparse por justificarlas mediante un estudio psicológico de sus motivaciones. B. La acción es la consecuencia secundaria y casi superflua de un análisis caracteriológico. En este caso, el dramaturgo no se preocupa por explicitar la relación de ambos elementos. Esta es la concepción de la dramaturgia clásica o, de un modo más preciso, de la tragedia francesa del siglo XVII. Así, en Racine, el personaje es presentado como esencia moral. Su valor reside en su ser, en su oposición trágica y no tiene ninguna necesidad de pasar directamente a la acción, puesto que él es, en sí mismo, esa acción. Hablar es hacer. El logos adopta las funciones de la praxis y la sustituye. Toda la decepción del mundo se recoge y se redimine en la palabra. El hacer se vacía, el lenguaje se llena. Barthes, 1963.
En su esencialismo, el personaje llega a un punto de no retorno. Ya no se define por una esencia, lo trágico, por una cualidad, la avaricia, la misantropía, o por una lista de employees físicos y morales. En estas condiciones, el personaje no puede ser desmontado y tiende a convertirse en un ser autónomo. Es lo que más tarde ocurrirá con la estética naturalista, donde ciertamente el personaje ya no es definido idealmente y en lo abstracto, sino que sigue siendo una sustancia, ahora determinada por un medio económico-social. C. La acción y el actante dejan de estar en contradicción en una teoría funcionalista del relato y de los personajes. Una y otra se complementan. El personaje se identifica con el actante de una esfera de acciones que le pertenece la acción distinta según quien la realiza, el actante, el actor, el papel o el tipo. Prop, 1929, abre esta perspectiva dialéctica del personaje en acción. Las teorías del relato posteriores, Remas, 1966, Bremont, 1973, Barthes, 1966, aplican este principio y afinan el análisis según las distintas fases obligadas de cualquier relato y las funciones propiamente dramatúrgicas. Soriot, 1950. Se trazan así diversos recorridos obligados a la acción y se determinan sus articulaciones principales. Paralelamente a este análisis horizontal, se intenta sondear el espesor del personaje. Se radiografían varios niveles o capas de realidad, yendo de lo general a lo particular. 3. El personaje como signo en un sistema más amplio. El personaje, rebautizado como agente actante o actor, es concebido como un elemento estructural que organiza las etapas del relato. Construye la fábula, conduce la materia narrativa alrededor de un esquema dinámico, concentra en sí mismo una luz de signos en oposición con los de los restantes personajes. Para que haya acción y héroe es necesario que sea definido un campo de acción normalmente prohibido al héroe y que éste viole la ley que le prohíbe entrar en él. A partir del momento en que el héroe sale de la sombra, en cuanto abandona su entorno no conflictivo para penetrar en un territorio extranjero, el mecanismo de la acción empieza a funcionar. La acción solo se detendrá cuando el personaje haya recuperado su estado original o haya alcanzado un estado en el que el conflicto deje de existir. El personaje de una obra se escribe por una serie de rasgos distintivos: héroe, malo, mujer, hombre, niño, adulto, enamorado, no enamorado, etc. Estos rasgos binarios hacen de él un paradigma, un cruce de propiedades contradictorias. Ello equivale a destruir totalmente la concepción de un personaje como esencia indivisible. Aparece siempre en filigrama un desdoblamiento del carácter y una referencia a su contrario. Brecht, en su efecto de distanciación, no hace otra cosa que aplicar este principio estructural del hacer aparecer la duplicidad del personaje y la imposibilidad que se deriva para el espectador de identificarse con este ser dividido. De estas descomposiciones sucesivas no resulta una construcción o una destrucción de la noción del personaje, sino una clasificación según sus rasgos y sobre todo el establecimiento de relaciones entre los protagonistas del drama. En efecto, estos son reducidos a un conjunto de rasgos complementarios, llegándose incluso a una noción de interpersonaje, mucho más útil para el análisis que la vieja visión mítica de la individualidad del carácter. El personaje no corre el riesgo de deshilacharse en una multitud de signos contrastados puestos que siempre por regla general es encarnado por un mismo actor. Semántica del personaje y aspecto semántico. Bajo los rasgos del actor, el personaje es colocado directamente ante el espectador.
Inicialmente solo se designa a sí mismo a dar una imagen, ícono, de su apariencia en la ficción y al producir un efecto de realidad y de identificación. Esta dimensión del aquí y ahora, del sentido inmediato y de la autorreferencia constituye aquello que Benveniste, 1974, denomina la dimensión semántica, la significación global o intentada del sistema del signo. B. Aspecto semiótico. Pero el personaje también se integra en el sistema de los restantes personajes, vale y significa por diferencia de un sistema semiológico, hecho de unidades correlacionadas. Es un engranaje en el conjunto de la maquinaria de los caracteres de las acciones. Algunos rasgos de su personalidad son comparables a los rasgos de otros personajes, y el espectador manipula estas características como un fichero en el que cada elemento nos remite a los otros. Esta funcionalidad y esta facultad de montaje-desmontaje lo convierten en una materia muy maleable, apta para todas las combinaciones. Personaje y discurso. El personaje teatral, en ello reside su perchería, pero también su fuerza de persuasión, parece inventar sus discursos. En realidad ocurre todo lo contrario. Son estos discursos, leídos o interpretados por el director de escena y el actor, los que inventan al personaje. Olvidamos esta evidencia ante la actuación, segura de sí misma, de este locutor impasible. Pero por otra parte, el personaje ni dice ni significa únicamente aquello que su texto leído parece decir. Su discurso depende de la situación de enunciación en que se encuentra, de los interlocutores, de sus presupuestos discursivos, en resumen, de la verosimilitud y de la probabilidad de lo que se puede decir en una situación dada. Comprender al personaje es ser capaz de establecer la conexión entre su texto y una situación de puesta en escena, y al mismo tiempo entre una situación y la manera en que ésta ilumina el texto. Es iluminar mutuamente el escenario y el texto, la enunciación y el enunciado. Es importante entender la construcción del personaje según las muy diversas modalidades de las informaciones de que él nos son suministradas. Es preciso considerar, dice Aristóteles, en la poética, el personaje que actúa o que habla y a quién se dirige cuando actúa o habla, para quién y por qué lo hace. Así, en la ficha encabezada por el nombre de cada personaje, más que basarnos en una visión intuitiva de su interioridad y de su personalidad, indicamos y comparamos lo que dice y lo que hace. El análisis del personaje desemboca en el de sus discursos. Se trata de comprender cómo el personaje es a la vez su fuente. Los enuncia en función de su situación y de su carácter. Y su producto no es más que la figuración humana de los discursos. Sin embargo, lo inquietante para el espectador es que el personaje nunca es propietario de su discurso y que este discurso suele entremezclar diversos filamentos de procedencias muy diversas. Casi siempre un personaje es la síntesis más o menos armónica de varias formaciones discursivas, y los conflictos entre los personajes nunca son debates entre puntos de vista ideológicos y discursivos distintos y homogéneos. Es una razón de más para desconfiar del efecto de realidad y para hacerse preguntas sobre su construcción discursiva e ideológica.